Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes este día, estar con mis compañeros Rafa Huemansin, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana y con muchas cosas que compartir. Así es, Rafael, Laura, amigos, como pueden ver en este movimiento de cámara tenemos cosas que son muy distintas unas de otras, pero tienen un común denominador que es la luna. ¿Y por qué la luna? Porque la estamos conmemorando. Mañana se cumplen 50 años del lanzamiento de la misión que hubiera llegado el sábado hace 50 años por primera vez a la Luna con los ya conocidos Neil Armstrong, Michael Collins y por supuesto Buzz Aldrin, en quien está inspirado, dicho sea de paso, el nombre de Buzz Lightyear. Y estas imágenes que vemos, son algunas muy reconocibles, algunas son de las imágenes del Apolo 11, que fue el que aluniza cuando precisamente se cambia la manera de percibir y de concebir esta carrera espacial que había iniciado en la Unión Soviética con los cosmonautas, y por eso Estados Unidos mete el acelerador, y curiosamente los científicos que están atrás de la llegada tanto del lanzamiento de Rusia como de Estados Unidos ni son rusos ni son norteamericanos, sino son alemanes. Así es, porque este gran proyecto lleva un poquito más atrás ahí en los tiempos del Estado Nacional en Alemania. Pero íbamos a Van Gogh, ¿no? Pues la luna en su noche estrellada. Son varias evocaciones. No, Por ahí está también porque la Kandinsky, mitología ahí en viene. torno a la luna, bueno, es algo interminable. Evasión En cuanto a las Luna. imágenes. De Kandinsky, Ajá. y por ahí tenemos una toma también de El viaje a la luna, de Georges Méliès, que fue el hombre que revoluciona el cine, la ciencia ficción y todo, y el primero que nos llevó a hacer un viaje, ahí está la Tierra vista desde la Luna. Inspirado, por supuesto, en la obra de Julio Verne, que ya daba todas estas características, en donde la nave era como una bala y que era lanzada. Muy, muy similar a lo que muchos años después nos tocaría ver de manera real. Para descubrir que no era de queso la luna. A partir de mañana y hasta el viernes tendremos algún momento de este noticiario dedicado no solo a la carrera espacial, sino también a este satélite natural, al único satélite natural de nuestro planeta, y haciendo referencia a toda la inspiración que se ha visto en el mundo del arte a propósito de eso que se apropian los poetas y los soñadores. Efectivamente, toda la literatura que hay en torno a la luna, en fin, es toda una mitología que vamos a abordar un fragmento de ella a lo largo de esta semana, y vamos a empezar con un reconocimiento a alguien que lo merece y que hemos venido platicando de él en las últimas semanas. Con cantos y poesía en náhuatl, los pobladores de Santana Tlacotenco, localidad ubicada en la alcaldía de Milpalta, se sumaron al homenaje nacional dedicado al historiador Miguel León Portilla, quien desde el año de 1986 realizaba juntas con pobladores originarios con el propósito de aprender de sus tradiciones, así como motivar la difusión y la conservación de su lengua materna. Hubo un contacto muy grande y creo que ese contacto tiene sus frutos. Aquí ahora hay una Academia de la Lengua Náhuatl que está haciendo un gran trabajo por prestigiar la lengua para que se conserve en esa pureza y en esa belleza que ha caracterizado el náhuatl de Santana Tlacotenco por muchos años. Yo creo que él, desde su libro Filosofía Náhuatl, nos enseñó que desde los pueblos originarios se puede pensar de muchas maneras y se puede ver también todo el conocimiento que cada una de estas culturas y cada pueblo encierra, ¿no? Y después, el darle voz a los silenciados, el escribir un libro como La visión de los vencidos, que es como un parteaguas en la historia nacional, porque justo nos presenta esta parte sangrienta y trágica de lo que fue la invasión de nuestro territorio. Yo creo que son luces grandes para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Y me da mucho gusto incluso encontrarme con jóvenes, con niños, porque ahí es donde tiene que encontrar eco el trabajo, ahí es donde tiene que tener esta continuidad, ahí es donde se tiene que ir eternizándolo y perpetuando sus pensamientos, su palabra y su obra. Entonces celebro mucho que en esta comunidad esté muy firme, muy viva ese proyecto y que la lengua se esté revitalizando, se esté recuperando, y creo que esa es parte del legado y de las tareas y de los compromisos que él nos está dejando. Con esta reunión llena de alegría,
El pueblo de Santana Tlacotenco le deseó pronta recuperación al historiador, filósofo y defensor de los pueblos indígenas, el doctor Miguel León Portilla. Sí, es un legado importante, claro, esto no se puede hacer con todas las comunidades porque no hay tiempo, pero pues puede ser algo como simbólico de lo que se puede hacer, eso sí, y dejar una huella y dejar gente que lo sigue cultivando y que sigue con el amor a su lengua, preparando a las nuevas generaciones. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ahí la recuperación de el trabajo de Miguel León Portilla a través de la palabra, a través del náhuatl particularmente. Así es, muy apapachado el maestro León Portilla, por supuesto que se lo merece. Y también nos sumamos a esta idea de recuperación pronta de su salud para seguirlo festejando, por supuesto, como es debido. Y en otros temas... Bueno, pues en el Museo de la Ciudad de México se presenta una visión panorámica del trabajo desarrollado por Gilberto Aceves Navarro durante una larga trayectoria que tiene, son 7 décadas. Así es, a sus 87 años, el maestro Aceves Navarro sigue explorando los caminos de la abstracción. El maestro a sus 87 años está pintando activo, entusiasta, con nuevas búsquedas, lleva pues más de 70 años de trabajo y a lo largo de esas décadas pues ha desarrollado una personalidad y más que un estilo, una voluntad de búsqueda. Sus cuadros son reconocibles, pero sus cuadros están en permanente evolución. Está experimentando con nuevas técnicas. Nos dijo, por ejemplo, que el graffiti le había enseñado a usar el aerosol. Obra de gran formato de Gilberto Aceves Navarro, que va de la pasada década de los 50 hasta nuestros días, es presentada por el Museo de la Ciudad de México. Hay cuadros de hace 50 años, hay un autorretrato de el joven, y llegamos hasta cuadros pintados a lo mejor hace 4 o 5 meses. Entonces creemos que es muy importante el que se dé una mirada no antológica, pero sí retrospectiva. Los cuadros y algunas esculturas que integran la muestra titulada Hoy dan cuenta de la vitalidad, pero también de los múltiples intereses que ha tenido el maestro a lo largo de su vida. Tiene una alegría, una cosa festiva en su cromatismo que llama mucho la atención. No son colores chillones, no hacen cerrar los ojos, sino que buscan mostrar transparencias, utilidades, matices en su uso de los colores fuertes, el rojo, el amarillo, el azul, y a la vez su maestría en el dibujo, que es una de las cosas que la crítica le ha reconocido, le permite diversificar temáticas, homenajear a la pintura de los siglos de oro, hacer guiños a compañeros de su generación, homenajes a la gente. Hay, por ejemplo, aquí una serie que se llama Caminantes, que hace pensar mucho en los migrantes. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, él participó también durante la década de los 60, los 70, cuando se hacían estas presentaciones de happenings, de arte, acción, con otros integrantes de la generación de la ruptura, y pues se la pasaban muy bien porque había música, al mismo tiempo estaban creando sus piezas artísticas de formato grande, un explorador de la imagen. Un explorador de la imagen, también un hombre severo en la técnica, en el uso, en las posibilidades de lo plástico y de una memoria prodigiosa. Escuchábamos a José María Espinaza sobre el dibujo constante que ha hecho, que ha sido parte fundamental para después llegar a esa abstracción y que en su memoria, en la memoria también de su trazo, existen una cantidad enorme de cuadros de la pintura, de los grandes momentos de la pintura. Y de la plástica nos vamos me siento en la luna aquí ahorita. De la plástica nos vamos a la danza con un reconocimiento a 2 figuras precisamente de las artes escénicas. Se cerró el telón de Danzatlán.
y coreógrafos de larga trayectoria, que han dedicado los mejores años de su vida a trabajar por el desarrollo de la danza en nuestro país. Por su trayectoria profesional y contribuciones en la formación de nuevas generaciones de bailarines, los coreógrafos Nelly Happy y Carlos López recibieron el premio Benefactor de la Danza que otorga la Fundación Elisa Carrillo Cabrera en el marco del Festival Danzatlán. A dos grandes creadores que han sido pilar no solo de la formación de las actuales generaciones, sino también constructores de grandes coreografías que forman parte tanto de la Compañía Nacional de Danza como de muchos de los escenarios internacionales donde ellos han participado. Gracias, Instituto Nacional de Bellas Artes, gracias México y gracias al universo porque me dotaron de una carrera que amé intensamente y la sigo amando. La condecoración se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, previo a la presentación de la obra Giselle, protagonizada por la bailarina rusa Kristina Kretova, acompañada de la Compañía Nacional de Danza. Con esta interpretación, cerraron los 12 días de actividades que el Festival Internacional de Danza ofreció simultáneamente en 3 estados de la República, en la que participaron 152 bailarines, se ofrecieron 30 actividades artísticas y académicas, así como clases magistrales, audiciones y galas, que permitieron que más de 50,000 personas disfrutaran de las expresiones corporales. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues una promoción bárbara la que se ha hecho a través de este encuentro con los chavitos, con las chavitas que quieren ser bailarines y no solamente de danza clásica, aunque claro, con acento en ello, ya que bueno, pues de eso se trata este festival, de impulsar la danza en diversas manifestaciones. Y que alguien replique lo que ha hecho Elisa Carrillo a lo largo de su carrera para ser hoy por hoy una de las bailarinas de mayor prestigio a nivel internacional. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes de ello queremos invitarlos a que asistan mañana a una nueva sesión del ciclo Las Primeras Raíces, esto en el Centro de Creación Literaria Javier Villarruti en la Colonia Condesa. En este participan autores en lenguas originarias para celebrar la pluralidad lingüística de nuestro país. Mañana toca turno a la poeta mazateca Cheva Severiano y al narrador celtal Agustín Girón. La cita es a las 19 horas en la calle de Avenida Nuevo León, en número 91, en la colonia Hipódromo Condesa. Bueno, pues está bien la invitación. Ya no nos toca por el horario, pero bueno, vayan ustedes si tienen la oportunidad. Dicho esto, hacemos una pausa y volvemos de inmediato. En su más reciente publicación, la escritora y periodista Verónica Massa nos lleva a un territorio donde confluyen música y erotismo. Cuando la periodista Verónica Massa descubrió que las neuronas, hormonas y sustancias que se activan cuando se escucha música son las mismas que se mueven cuando se tienen encuentros eróticos, comenzó a escribir Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Es un ensayo donde además hago uso de todas mis herramientas como periodista. Entrevisto a muchas personas, me di a la tarea de entrevistar a músicos, pero además sacándolos de su zona de confort y preguntándoles de cosas relacionadas con la erótica y la sexualidad. Y después entrevisté a sexólogos para preguntarles cómo podían aplicar la música en su práctica. Entonces ahí se fue enriqueciendo. Con referencias, análisis y reflexiones, la periodista hace un recorrido histórico entre la relación que existe de la música con el placer. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte se llama Breve Historia del Placer y la Melodía, y voy de la prehistoria a la Edad Moderna, explicando cómo desde que el ser humano se volvió ser humano, dejó de ser mono, la música y la sexualidad han ido de la mano y nos han ido conformando además como seres humanos. El gozo sónico es el segundo capítulo que está dedicado a los descubrimientos científicos y que están relacionados con la identidad de género, la inteligencia erótica, la experiencia del placer, el baile y el tantra. Y la última parte, que es al revés que el título, lo que nos enseña el sexo en la música y viceversa, es casi como una oda a los compositores que con sus letras
me han ayudado en muchos momentos de mi vida, y también pues como esta última reflexión, que es que al final quizá el silencio en realidad es la música. A través de anécdotas divertidas, canciones y argumentos científicos, la periodista aporta elementos para abrirse a la percepción y eliminar los prejuicios para acceder con libertad al mundo del placer y la melodía. Como de decir, vamos a acercar a la gente esta información tan valiosa sobre la sexualidad humana a través de algo que es muy conocido para ellos dentro de la cultura popular, como lo es la música. Noticias 22, Óscar Cortés. Los rostros, las fiestas, las danzas, los rituales del México rural del siglo pasado han llegado al Museo Nacional de Antropología. Karen Rivera nos dice de qué se trata. Vamos a ver. ¿Qué tal, amigos? Los saludo con gusto desde el Museo Nacional de Antropología, donde se exhibe una selección de 188 fotografías del francés Pierre Berger, en la que se pueden observar los rostros de mujeres, niños y hombres que habitaron en el México de 1937, de 1939 y de 1957. Vamos a recorrer esta exposición. Pierre Berger estuvo en México 3 veces. Lo que vas a ver aquí en esta sala es una selección principalmente de sus 2 primeros viajes, en 37 y en 39, en el que la mayor parte de la población vivía en el campo, no en la ciudad. El 70% de los pobladores de México estaban en el campo, solo el 30% de ellos vivían en ciudad. Es un México completamente distinto al de hoy, y que fascinó y atrajo a Berger y a otros, tanto en su primer viaje como en el segundo. Quien le ayudó a Pierre Berger a hacer un itinerario, a seguirlo al pie de la letra, fue la fotógrafa mexicana Lola Álvarez Bravo. Tres núcleos componen esta muestra. El primero de ellos es la línea general, en el que podremos observar el paisaje urbano y el patrimonio arqueológico de México. El segundo es Días de Guardar, y en él podremos observar los trajes típicos y las ceremonias religiosas que se practicaban en el siglo XX. Además, también está el paisaje rural utópico. Se creó una suerte de instalación con un conjunto de máscaras de la colección etnográfica del museo, máscaras que podrás identificar en algunas de las imágenes que están en la exposición. Pierre Berger y el propio archivo de Pierre Berger es conocido por las fotos que realizó en Brasil y en África principalmente. Es un archivo de cerca de 70,000 negativos. En ese universo, México ocupa un lugar pequeñito, que solo cerca de 5,000 negativos tienen que ver con México, y nadie los había trabajado. Fui al archivo, revisé todo el universo mexicano, y de ese universo hice una selección generosa, alrededor de unas 500 imágenes, a partir de las cuales se integró esta exposición. Estas fotografías, que no habían sido estudiadas desde los años 50, integran la muestra Pierre Berger con los pies en la tierra, que permanecerá aquí en el Museo Nacional de Antropología hasta el 29 de septiembre. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Hasta la próxima. Bueno, pues ahí se puede ver qué ha pasado con este país, la transformación de la sociedad rural a la sociedad urbana, y pues el atraso, ¿no? Que yo creo que podríamos ver, a lo mejor hacer este recorrido, como decía Rafa, habría que ver cómo está el campo ahora, cómo estaba el campo antes. Así es. Y bueno, resulta interesante esto, Laura, porque mientras veíamos esta nota, recordamos también a otros grandes investigadores que han hecho registro fotográfico a lo largo de los siglos en nuestro país, muchos inspirados, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, muchos antropólogos, etnólogos, investigadores llegaron a América, no solamente a México, inspirados en los trabajos de Alexander von Humboldt, y es el caso de Carl Lumholtz. Es un investigador noruego
que fue el que hizo uno de los primeros registros fotográficos de manera particular en la Sierra Tarahumara, todavía en el siglo XIX. ¿no? Efectivamente, y son unas imágenes bellísimas además. Él lo hace como investigador, pero además tiene un ojo muy bueno como artista, como fotógrafo. Y esto se ha presentado en alguna exposición, no es muy frecuente verlas, pero está publicado en español, se puede conseguir. No sé si incluso puede haber algo en internet, pero está publicado y ha habido algunas exposiciones. No es un personaje tan conocido. No, no es conocido. Se escribe Lom, H-O-T-L-Z, Lomholtz. Entonces, si lo quieren buscar, también, por supuesto, Hugo Breme, pero bueno, ya estamos entrados en el siglo XX. Y continuamos con Rafael García Villegas. Sirva eso para la reflexión y la equiparación. Sí. ¿Ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado y en qué? Si es que hay cambios, ¿en qué ha cambiado? Ahí está la reflexión. Hay que acercarnos a esta muestra y que darnos una vuelta al Museo de Antropología. Gracias a Karen Rivera por el reporte. Y en el Congreso de la Ciudad de México ha sido inaugurada la nueva instalación artística de Rolando de la Rosa. Son tres sillas, es la corrupción, la silla de la corrupción, la silla de las muertes y la silla del sufrimiento del pueblo. Esas es las tres sillas espurias con un águila negra de frente. Por ejemplo, en la silla de la muerte, pues están dos palas. ¿Por qué? Pues porque ahorita lo que nos aterra son las fosas comunes de muertos, que están descubriendo muertos y muertos y muertos, ¿no? Esperemos que eso se acabe. Entonces, bueno, debería tener algo que no lo sé como colofón, pero lo tendrá dentro de 6 años. El eje es la esperanza. La esperanza es un personaje que yo tengo la intención de que se haga famoso, que es Zapatecutli, que es señor Zapata en náhuatl, que es la Coatlicue con cara de Zapata. ¿Por qué? Porque uno de los dos mitos y los dos lemas para pues, el ciclo de la vida, de la Coatlicue, y Tierra y Libertad de Emiliano Zapata. La pretensión es que esta exposición sea itinerante y itinere 6 años. Y al término de los 6 años, ya las sillas ya no estén inclinadas como a punto de caerse, sino ya estén en el suelo. Y entonces se vaya a un museo, la obra. Pero la pretensión es que sea itinerante 6 años y claro que no se va a quedar igual, porque es una instalación y se van a agregar elementos en esos 6 años de lo que esté pasando, porque es como una crónica. Y les tenemos una recomendación, Huemansin. Así es, quédese aquí en la señal de Canal 22 al terminar Noticias 22, porque en el programa Debate 22, Javier Aranda Luna va a conversar con el historiador Javier García Diego. Y el tema es un temazo y seguro que sí va a haber debate y polémica porque se trata de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Así es, este es un texto visionario del Regimiento Universal escrito en 1944 a petición del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, y que sigue vigente, Laura, y que recientemente hubo una edición en el Colegio Nacional y justamente la presentación es de Javier García Diego. Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que se va a comentar en torno a este temazo. Bueno, una pausa y volvemos. El servicio de radiodifusión alemán Deutsche Welle se ha posicionado como uno de los medios públicos con mayor presencia internacional. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Víctor Gaspar nos platica. Con una historia que se remonta a más de 60 años, 4 señales de televisión que transmiten en alemán, español, inglés y árabe, y servicios informativos en línea en 30 idiomas, Deutsche Welle se plantea como un ejemplo mundial de televisión pública con cobertura global. Instituciones que reivindican el modelo público en una época en la que la información periodística está sujeta a una sobreproducción y una cuestionable calidad. Public media is getting more and more important just because of the fact that you can find information everywhere. So it's getting more and more complicated, or I must say not complicated, but more difficult to find really trustful information because there is information everywhere. So I think it's a task, it's the mission of public media to be there and to spread
the trustful information, news and information, because everything is changing so fast. So we have to be really that source that people can trust. El surgimiento de los medios públicos en Europa, a diferencia de América Latina, precedió a la industria de medios de comunicación masiva privada. Lo anterior los ha posicionado como medios de alta confiabilidad y proyección que se apoyan también en independencia financiera proveída de impuestos. The way of being funded should not have an impact on your journalism. I think it's really important that you, because people won't believe you if they have the impression that because of the way you are funded, that may have an impact on journalism. Las nuevas plataformas tecnológicas han planteado, a decir de Silvia Filjon, de una oportunidad, pero también de una necesidad de establecer responsabilidades para garantizar la calidad de información y el ejercicio periodístico. On the other hand, they should be aware of the responsibility they have, because you just mentioned fake news. So that's really a problem, because information can be spread from everyone and everywhere. So we have to be very careful, and we have to be or feel the responsibility which comes along with the opportunities. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, este es un temazo, ¿no? Es un temazo porque medios como Deutsche Welle, como BBC se consolidaron en un momento bastante sensible y frágil de la historia de sus naciones. Quiero decir, es después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción, en un momento en donde tal vez era terriblemente difícil saber quién estaba diciendo la verdad y qué tipo de verdad. Es como se fueron consolidando hasta ser los medios que son ahora, que tienen corresponsales absolutamente en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es tener a sus mejores reporteros en los lugares en donde están ocurriendo las cosas. Esa es una de las maneras de tener un activo de información. Y bien refería en esta reflexión que el hecho de ser estatal no implica obedecer a un régimen. Es pública, la televisión es del pueblo, y el caso que pones de manera particular de la BBC es muy interesante porque en Reino Unido se paga un impuesto por tener televisión, no por tener señal o por tener sistemas de cable. El hecho de tener, para que sea pública y uno pueda opinar y decidir sobre el futuro, ese es el esquema que se maneja en la BBC, y el esquema que se maneja en la Deutsche Welle es como permisionada, pero también supeditada y subvencionada por el pueblo. Así es. Pero tiene un esquema, como dice Rafa, que la hace completamente independiente desde el punto de vista editorial y financiero. Entonces eso permite que las decisiones se tomen mediante un consejo que se reúne periódicamente y que dice, bueno, pues estos son los asuntos que interesan, estos son los programas que se van a hacer, continúan estos ya desaparecerán, en fin, toman decisiones de manera colegiada a través de un consejo. Así es, y es un proceso que también les ha costado mucho trabajo, porque imagínense de qué manera hablar de la verdad en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, significa que es una participación ciudadana activa y, por supuesto, de las autoridades que desean consolidar algo que les dé credibilidad, y eso cuesta. Efectivamente. Bueno, nosotros tenemos convenio, ¿verdad? Con Deutsche Welle. Con Deutsche Welle. Sí, está presente todos los miércoles, por lo menos, en este espacio formativo. Y donde también tenemos presencia es en internacional. Internacional. Platícanos, Laura. Pues fíjese que una de las cuestiones interesantes que quiero comentar con ustedes, con el público, son ciertos descubrimientos que hace uno cuando viaja a países que son multiculturales o regiones que son multiculturales. Quebec, en este caso, comparte con otras naciones de África, Quebec es reconocida como nación, un pasado colonial francés que los hermana y propicia continuos intercambios artísticos, y un ejemplo que encontramos de ello es Ilam.
Es un músico que fue nombrado Revelación de Radio-Canadá en 2017 en la categoría de Música del Mundo. Llegó allá a Canadá, vive en la ciudad de Montreal actualmente, en 2014 y desde el primer momento ha llamado la atención del público y ha recibido numerosos premios de la crítica con, pues no sé, reconocimientos como el Coupe de Coeur, que ha ganado un par de veces, y en 2016 participó en el Festival de Jazz de Montreal y en el Francofolies también en esa ciudad. Decenas de presentaciones en Canadá y emprendió una gira por China, le ha ido muy bien. Tiene muy presente su origen africano, particularmente su origen senegalés. Vamos a escucharlo. Pour moi, c'est toujours important de chanter avec sa langue maternelle. C'est très important. Parce que même si je chante en anglais ou en français, mais c'est toujours quand je chante dans ma langue, ça me parle beaucoup. Et que je suis ambassadeur aussi de mon pays, mais je suis aussi un ambassadeur de Québec. Parce que je représente le Sénégal et le Québec partout dans le monde. Et que pour parler de ça aussi, c'est très important que les artistes africains, vraiment, genre, qu'ils valorisent beaucoup leur langue. Parce que la musique n'a pas de langue, c'est une question de sentiment. C'est ce que disait Bob Marley. Il disait tout le temps la musique, quand ça vient dans le cœur, ça rejoint les cœurs. Et que c'est ça. Bueno, Ilham es originario de Dakar, la capital de Senegal. Nació en el seno de una familia Toucouleur, que no están ligados. Normalmente quienes cantan en África Occidental están ligados a alguna familia de griots, que son los cantantes tradicionales. No es el caso de él, así que él normalmente no tendría por qué pertenecer a ningún grupo de cantantes. Sin embargo, bueno, se inscribió en la Escuela de Bellas Artes y emprendió una trayectoria que lo ha llevado a estos escenarios internacionales que comentábamos. Ya tiene 2 discos que lanzó, uno en 2015, otro en 2017. Es realmente un hombre muy, muy joven y con pues esta presencia. Yo creo que ustedes han escuchado, Rafa Wemansing, a músicos como Youssou N'Dour, como Ismaël Lô, como Baaba Maal, que son de Senegal. Pues él tiene también, yo creo que un futuro en la industria de la música muy, muy fuerte. Vamos a ver qué más nos comentó acerca de ello. Bah, comme dans ma musique, le message que je parle tout le temps dans ma musique, ça parle de l'amour, paix partout dans le monde, le réchauffement climatique, ça parle aussi de l'environnement, ça parle de tout. Mais le plus important pour moi aussi, on doit aussi se rendre compte qu'en ce moment, le climat ça va pas bien et que les gens doivent être conscients qu'à ce moment, le monde ne va pas bien. Et qu'en tant qu'artiste, mon message pour le monde, c'est juste de dire consommons local, mettons beaucoup d'amour sur l'environnement et tout. Fait que c'est ça, c'est le message que j'essaie de passer. Aussi la paix en Afrique, parce que tu sais, des fois, les gens, l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est pas l'image, c'est pas ça qui est l'Afrique. Parce que des fois, ils voient l'Afrique comme un pays en guerre, la famine, la pauvreté. Or que l'Afrique, c'est l'hospitalité, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est le rythme, c'est contemporain, c'est doux et c'est urbain. Et que moi, c'est cette Afrique-là aussi que je veux montrer aux gens pour qu'ils viennent vers l'Afrique. Bueno, pues así pasa, ¿no? Como pasa en nuestro país, que vamos a otras regiones y dicen México, los problemas de México, bueno, pero eso es una parte de lo que somos y es lo que pasa con el continente africano, muy particularmente toda esta zona del este de África que tiene músicos y cultura extraordinaria. Así es, Senegal, Malí, ¿sí? Tal vez sean los países del continente africano que tengan una cantidad enorme de músicas que han impactado en diferentes partes del mundo y que han influenciado a muchas partes del mundo. Quebec es otra región muy importante para la música. Y bueno, es un buen mercado para ellos también. Y que nacen con el ritmo. Sí. En esa región del mundo se nace con un beat muy, muy característico y ahí está
para muestra un botón y conocer, como él dice, y como bien refieres tú, no solo de África, todas esas caras, todos esos matices que nos ofrece a través de la música, a través de este lenguaje universal, parafraseando otra vez a Bob Marley, los rostros que puede tener la diversidad en África, como en México, como en Quebec. Y una cosa interesante, Laura, tú que vienes regresando de allá, es que la mejor manera de referirnos a una cultura canadiense es a través del eclecticismo de la cultura canadiense. Sí, porque bueno, va desde los inuits hasta el norte, hasta toda esta herencia francófona. Y las migraciones enormes que ha tenido. Y que sigue teniendo. Y en otros temas, las miradas de 3 generaciones de fotoperiodistas convergen en una publicación. El fotoperiodismo es para mí realmente el ente, ¿no? la sustancia de lo que es la fotografía, ¿no? La vida es el recuerdo, es la memoria, y creo que la fotografía es un elemento fundamental para entenderlo. El sentido de mirar es un libro sobre la historia de la fotografía, el fotoperiodismo y las familias Valleto, Casasola y los hermanos Mayo, pero también sobre cómo este arte llegó a la vida de Pedro, Eloy, Rodolfo y Victoria Valtierra. Cada capítulo está dividido en 2 partes. Una que es como esta introducción del personaje, de una historia de vida del fotógrafo, y después viene un diálogo con sus obras, sus 3 trabajos más importantes, y entonces cada capítulo va dividido en esas 2 partes. El último capítulo está destinado a un área donde yo este proyecto lo hice en maestría en la Facultad de Artes y Diseño, y entonces hago un análisis estético de 4 obras, una de cada uno de los autores, y hago una lectura estética sobre la imagen. Además, este libro hace una referencia sobre el sentido de la fotografía y su pertinencia. En el libro planteo el ser visual como un personaje que tiene la manera de entender el mundo desde las formas, desde los movimientos, los colores, y yo creo que hemos perdido esa comunicación, ¿no? Entre tú y yo tenemos un diálogo, pero hay un diálogo aparte corporal. Hay gestos, hay movimientos, y esos nos dicen muchas cosas también. Eso creo que se ha dejado detrás, y creo que la fotografía lo tiene. Cuando no encontramos el nombre del personaje que está ahí, pero el personaje tiene un lenguaje corporal, cómo se detuvo ante la cámara, qué está haciendo ante la cámara, cuál era su gesto. No vamos a saber quién es, pero vamos a saber y vamos a indagar sobre esa pieza, sobre ese texto, ¿no? Y desde el punto de vista hermenéutico, cómo podemos leer, cómo podemos interpretar ese documento. Noticias 22, Alberto Aranda. Vaya, qué imágenes, qué memoria presente en ellas. Leyendas. Momento para hacer una pausa y tenemos más. Ya está por aquí Alberto Aranda. Hoy es lunes de Reporteros. Del 21 al 24 de julio, México será sede de la 10ª Conferencia Mundial Científica sobre VIH-Sida. Y como preámbulo, Alberto Aranda nos ha preparado una serie de piezas. Vamos con él. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Huema. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, Alberto, de pronto en las noticias hace muchos años se escuchaba mucho en torno a la enfermedad del VIH-Sida. Pareciera como que ha dejado de tener presencia en medios como antes la tuvo. Bueno, el VIH se detectó oficialmente en México en 1983. Es cuando se da el primer reporte de VIH y a partir de ahí se empieza a generar la información y efectivamente los medios se han encargado de hablar de este virus. Ya han pasado varias décadas y entonces la conferencia, que es la segunda vez que viene a México, esta conferencia internacional, tiene la intención precisamente de poner el tema nuevamente en los escenarios. ¿Qué te parece si vamos a ver esta primera entrega que habla precisamente del estado actual del VIH-Sida en nuestro país? Bien. 90% de la población que vive con VIH
debe de haber sido diagnosticada. 90% de la población que ha sido diagnosticada debe de tener tratamiento. 90% de la población que ha sido diagnosticada debe de ser con tratamiento e indetectable. No vamos a alcanzar esas metas, porque creo que lo vivimos a diario. No hay campañas de prevención. El que escuchemos que ya hay tratamientos nos hace más valientes a hombres y a mujeres para decir, ya no se muere la gente de SIDA. Sin embargo, hay como modificaciones. Novedosos tratamientos, sí, es cierto, pero estás hablando de que es mejor tener prevención. Y la medicina preventiva hoy es más importante en México en estos momentos, o bueno, desde los 70s hablábamos de ello, pero en VIH es algo que hemos bajado la guardia, tanto los gobiernos como la sociedad civil. En el caso de México, hay que entender, si estamos hablando de entre 180, 260 mil personas que viven con VIH, estamos hablando de un tema de salud que afecta a una minoría muy pequeña. En un país de 120 millones, 260 mil son muy poquitos. Es un tema que es muy difícil que sea prioritario en las agendas de política pública. Pero tampoco tiene que llegar a 2 millones, ¿no? No, y justo eso, estamos en el momento en el que sí podemos encontrar a los 280 mil que tienen VIH, darles tratamientos y lograr ponerle un alto al SIDA. Pero este tipo de impases que vivimos nos retrasan muchísimo, ¿no? El gran reto que teníamos hace un año era el detectar a las personas que viven con VIH y no lo saben, más o menos en números. Tenemos registradas, varían las cifras, entre 160 mil, 180 mil personas que viven con VIH en México hoy día, diagnosticadas, y se calcula que hay otros 80 mil que viven con VIH y no lo saben. Y más o menos nuestro país los últimos años tenía entre 4.000 y 5.000 nuevos casos cada año diagnosticados por VIH y otros 4.000 o 5.000 diagnosticados con SIDA. Es cierto que hoy los migrantes, que hoy las mujeres y sobre todo los jóvenes de 18, ¿no? De 17 a 25 años están adquiriendo VIH. Con esta misma fijación que se tenía de, se ve bien, no tiene nada. No le pregunto si se ha hecho pruebas, me da pena, no vaya a pensar mal de mí. ¿Quién de nosotros nos atrevemos a hablar sobre condón, sobre sexualidad? Nos cuesta trabajo. Y entonces, por eso hoy vemos que quien más diagnosticamos son personas jóvenes. Al escuchar estas palabras de tu entrevistado, Alberto, pienso Javier, en dos cosas. Uno, educación sexual, que en otras partes del mundo ocurre hace décadas y aquí todavía nos da miedo. Y dos, escuchamos hace unos días al presidente de México diciendo que faltan cerca de 250,000 médicos generales para todo el país. Entonces, hablamos de infraestructura y de educación. ¿Cuál es el estado? Ahorita en la segunda parte vamos a abordar precisamente el estado que está abordando el VIH a partir del gobierno. Efectivamente, falta mucha educación sexual. Se hizo una reforma al artículo 3 constitucional en donde se tiene que dar educación sexual. La cosa es que se aplique la ley, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, hace falta mucha más información. Los esfuerzos de las ONGs es muy, muy importante porque precisamente no hay personal por parte del sector salud que pueda atender a todos estos y que pueda detectar a las personas que tienen con VIH. Pero mejor, ¿qué te parece si vemos lo que nos tienen que decir? Vale. ¿Qué ha pasado en 2019? En 2019 el CENSIDA está viviendo una reestructuración completa por parte de la Secretaría de Salud. Llevamos 2 meses sin que haya autoridad de VIH en el CENSIDA a la cabeza. Por otro lado, se suspendió la convocatoria de prevención y diagnóstico del CENSIDA. ¿Y esto qué significa? Significa que
cerca de 100 organizaciones civiles con un trabajo importante en VIH, han tenido que cerrar programas o han tenido que incluso cerrar las organizaciones por falta de este recurso. Hasta 2018 habíamos cerca de 60 centros comunitarios de diagnóstico. Y para que te des una idea, entre estos 60 centros comunitarios estábamos realizando casi el 20% de las pruebas nacionales en esos centros comunitarios. Muchos centros ya no existen, ¿no? Creo que nuestros gobiernos están pensando en estrategias, pero llevamos 7 meses y no escuchamos una campaña. Las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando con recursos bastante raquíticos, estamos alargando, y lo que no hemos demeritado precisamente es la calidad de la atención. Para nosotros lo importante es precisamente que quien asiste a estas organizaciones, lo primero que sepa es que no está sola o no está solo. Hoy la gente se muere menos por SIDA porque hay tratamientos, pero al haber un desabasto de tratamientos, cortas tratamiento, puedes hacer resistente al virus, o hay quienes dicen, no, mejor ya no me lo tomo, empezará a desarrollar infecciones oportunistas, podrá tener complicaciones y morirse. Creo que tienen una responsabilidad hoy el secretario de Salud, todos quienes coordinan las situaciones sobre VIH, desde quien está en el centro del Capacit hasta quienes manejan los programas en los estados, tendrán que alzar la voz y decir por aquí. Nuestro presidente habla de politiquerías en desabasto, no es cierto. Ver a la señora que está gritando en el Capacit, en el Seguro Social, de que no le han dado su Truvada, que no le han dado Efavirenz, que no le han dado Duranavir, es una vida. Y por una vida tenemos que estar luchando, ¿eh? Tenemos que tener la conciencia que cualquiera que hayamos tenido una relación sexual sin condón, corremos el riesgo de adquirir VIH. VIH y sífilis y papiloma y gonorrea y hepatitis. O sea, es un riesgo, y es un riesgo que ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Ahorita, por ejemplo, poca gente habla. Tenemos más de 3 años con una epidemia de sífilis que va a la alza. Y la mayoría de la población cree que la sífilis es una enfermedad que se erradicó en la época de la colonia. Qué fuerte. Y tenemos, aquí en México vivo, todos los días tenemos un caso positivo de sífilis. Todos los días. Ay, entre jóvenes. Entre jóvenes. Mayoritariamente entre jóvenes. Híjole, qué dato. ¿Verdad? Y ya no hablamos del papiloma, ¿no? Que hay cepas de diferentes continentes. No sé, bueno, para todo esto existe la prevención, lo que tú decías, la educación sexual es muy, muy importante, hay que hablar de sexo, hay que informarnos, hay que preguntar. De hecho, bueno, primero va a ser el Congreso, donde se van a dar toda esta información de los avances científicos más importantes que se están estudiando actualmente, porque ya hay una persona que se curó. Pero bueno, la educación sexual siempre es importante. ¿Qué te parece si vemos precisamente lo que va a ocurrir del 21 al 24 aquí en la Ciudad de México con esta reunión de científicos? Así es, y que bueno, podría también llamar la atención a continuar de una manera mejor con los programas, ¿no? Más coordinada. Esta conferencia es una conferencia científica, de formato científico, en donde se esperan a más de 6,000 investigadores, médicos, tomadores de decisiones en salud pública, implementadores de programas, etcétera. Además de la presencia de la comunidad, como siempre, pero esta conferencia en realidad de lo que se trata es de presentar los avances científicos de vanguardia y presentar nuevas opciones de tratamiento, prevención y posiblemente cura. Va a haber un estudio donde se va a presentar por primera vez un implante, ¿no? Que funciona como de estos implantes anticonceptivos. Este implante
contiene medicamentos antirretrovirales, ¿no? Y que pretende que se ponga en personas que no están infectadas por el VIH, pero que sin embargo están constantemente expuestas, ¿no? Y es una manera como de prevenir el virus. Bueno, en México, como sabes, no hay un programa de PrEP o de profilaxis preexposición o el uso de estos medicamentos ni por vía oral y mucho menos del implante, porque el implante pues todavía está en fases de investigación. Entonces, estos programas, ¿no? Aquí se hizo, uno de los estudios que se va a presentar es el estudio IMPREP, que es un estudio que es una prueba de concepto. Lo que quiere decir es que ya sabemos que el PrEP es efectivo, pero en muchos lugares, en Latinoamérica, en muchos países, todavía no es accesible de manera gratuita para el que lo necesita. Entonces, este es un estudio que prueba la implementación. Estos son personas que viven con VIH y que lamentablemente o tienen la mala suerte de que les dé una enfermedad maligna, ¿sí? Y que entonces te den quimioterapia y no funcione. Y entonces seas elegible a un trasplante de médula ósea. Y entonces el trasplante de médula ósea se vuelve una terapia de salvamento, con todos los riesgos que implica a tu salud y a tu vida, ¿sí? Y entonces lo que tiene que pasar es que ese trasplante sea efectivo para el tratamiento maligno y que al mismo tiempo pues se logre controlar el virus. Bueno, cuando estamos viendo esto hay mucha información interesante, Alberto. Ya planteaste cómo está el país, cuál es el momento de la investigación en el país y de qué manera podría impactar la presencia de este congreso celebrado los próximos días. Del 21 al 24, sí. Del 21 al 24. Alberto, ¿qué es lo que, cuando hiciste esta investigación, lo que a nivel personal te movió más? Fíjate que, por ejemplo, aquí en Canal 22 hemos hablado del tema desde el 2008. Antes, en el 2008 hicimos precisamente la misma investigación y lo que más me movió más es que la situación no ha cambiado. Los índices de contagios, los índices de muertos son muy similares. Faltan campañas, faltan esfuerzos coordinados. Como ya escuchábamos, no solo es cuestión de recursos, sino es de una educación sexual. Entonces, desde el 2008 a la fecha, la situación es casi la misma. Amaranta Gómez en ese año decía que los indígenas estaban siendo infectados. Hoy es una realidad. En ese entonces se decía que las mujeres estaban siendo infectadas. Hoy es una realidad. Hay ciudades en donde la par está 50 y 50. Hombres con el virus, igual que mujeres. Entonces nos falta una educación sexual, nos falta hablarle a la población de cómo se usa el condón y sobre todo de empoderar a la población precisamente de decir, tienes que pedirle a tu pareja que use condón, ¿no? Pues muchas gracias por ese trabajo, Alberto. No, ¿de qué? Estamos al pendiente, dando seguimiento a lo que pasa, por supuesto, en la conferencia. Alberto, felicidades por el trabajo. Muchas gracias por esta información. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Muy buenas noches.